Después de haber estado fuera por varios meses, regresé a casa solo para descubrir que la casa en la que crecí estaba en el mercado. Esta era la casa llena de recuerdos de mi infancia, y ahora se estaba vendiendo sin mi consentimiento. Mi esposo, Steven, y mi suegra, Betty, fueron quienes organizaron esta venta. Ambos venían de orígenes menos acomodados y parecían no valorar el valor sentimental de la casa familiar, viéndola solo como un medio para un fin financiero. Cuando me fui, lo hice con el entendimiento de que mientras estuviera ausente, mi hogar sería respetado. En cambio, me encontré con una traición. Steven y Betty no solo vendieron la casa, sino que parecía que se regocijaban en su engaño, sabiendo muy bien las repercusiones emocionales y legales que seguirían a su violación de confianza. Sus acciones no solo violaban nuestro acuerdo legal, sino también los lazos emocionales que tenía con ese lugar. La casa no era solo una estructura, sino un repositorio del amor y los recuerdos de mi familia, una conexión física con mis padres, quienes se mudaron a otra casa para su jubilación. La decisión de vender la casa fue un golpe, especialmente porque mis padres siempre habían mostrado un cariño inmenso por Steven, aceptándolo como propio a pesar de nuestras diferencias socioeconómicas, ya que yo venía de una familia de dueños de negocios y Steven de una crianza humilde en un hogar monoparental. Mi familia siempre apoyó nuestra unión sin reservas. Ahora, al enfrentarme a esta traición, me doy cuenta del peso del gesto de mis padres cuando decidieron transferirme la casa, con la intención de que fuera un santuario y un apoyo para nuestros futuros proyectos. Se suponía que era un regalo, un símbolo de su amor y confianza. He estado con Steven por más de 7 años. Hemos compartido una vida desde muy jóvenes. Nuestro matrimonio se basaba en la idea de ser una sociedad de iguales, sin importar el estado financiero ni el trasfondo familiar de cada uno. Sin embargo, aquí estábamos, en un punto en el que esos valores fundamentales se veían puestos a prueba. Como legítima propietaria de la casa, la responsabilidad de gestionar las consecuencias de esta desafortunada venta recaía sobre mí, pero la confianza entre Steven, Betty y yo se había visto profundamente erosionada. Me encontraba preguntándome qué depararía el futuro para nuestra relación y para la casa que antes simbolizaba nuestros sueños y aspiraciones compartidos. Tras decidir no tener hijos, la gran casa que mis padres nos habían legado me parecía un espacio excesivamente grande. Agradecí a mis padres por su generosidad, y aunque la transferencia oficial de la propiedad aún no se había realizado, ya había comenzado a negociar con un agente inmobiliario. Una mañana ajetreada, le recordé a Steven que debía llenar un formulario importante que se entregaba ese día. Steven, necesito que llenes este formulario. Se vence hoy y no llegaremos a tiempo de otra manera, le dije. Él se encogió de hombros y, con un gesto despectivo, respondió, escribe lo que quieras. Estás exagerando, entregarlo hoy estará bien. Su respuesta me dolió. Nada de lo que decía coincidía con el hombre considerado con el que me casé. Últimamente, Steven se había vuelto indiferente, dejando que yo me encargara de tareas importantes como estos documentos y otras responsabilidades. Lo hacía más para evitar conflictos familiares que por convicción, pero esta dinámica me dejaba sintiéndome menos como una socia y más como una sirvienta. A pesar de estos desafíos, seguimos adelante con la venta de nuestra casa y elegimos un lugar más adecuado para vivir. Sin embargo, las dudas sobre el futuro con Steven comenzaban a nublar mis pensamientos. Un día recibí noticias angustiosas. Mis padres habían tenido un accidente de coche grave. Corrí al hospital y supe que necesitarían 7 meses para recuperarse por completo, con cuidados intensivos durante los primeros 3 meses. Decidí negociar con mi jefe para ajustar mi horario de trabajo e informé a Steven que me quedaría con mis padres para ayudarlos. Su respuesta fue indiferente. Está bien, es cosa tuya, dijo, con un tono distante que mostraba poco interés por el bienestar de mis padres. Aliviada pero preocupada, me pregunté cómo Steven manejaría la vida diaria sin mí. Su incapacidad para realizar incluso las tareas más básicas como la lavandería o recordar sacar la basura me hacía dudar. ¿Podría dejarlo solo sin que nuestra casa se convirtiera en un desastre? Con reservas, recurrí a mi suegra, Betty, explicándole la situación y pidiéndole que vigilara a Steven mientras yo estaba fuera. Por favor, siéntete como en casa y ayúdalo como veas necesario, le supliqué, esperando que con su apoyo, Steven podría manejarse hasta mi regreso. Oh,
Margaret, parece que estás en un buen lío, ¿no? Dijo Betty con un tono que rebosaba condescendencia. Seguro que tus padres pueden permitirse contratar ayuda. ¿O será que los extrañas demasiado? No te preocupes por Steven. Lo cuidaré bien. Tómate todo el tiempo que necesites. Incluso si son más de 6 meses, añadió, su voz llena de una sinceridad que sonaba más a sarcasmo. Estaba claro que me veía como la mujer que había arrebatado a su hijo. Tratando de mantener la calma, le respondí, gracias, Betty, mientras trataba de ocultar mi irritación. En ese momento, ella era mi única opción para asegurarme de que Steven tuviera alguna supervisión. Con lo esencial empacado, me apresuré a cuidar de mis padres. Los 6 meses que pasé con ellos fueron intensos y pasaron rápidamente. Mi contacto con Steven durante este tiempo fue mínimo, pero me sentí satisfecha de haber estado allí para mis padres. Cuando finalmente se estabilizaron y ya no necesitaban mi presencia constante, me sentí aliviada y lista para regresar a mi vida. Al regresar, el paisaje familiar de nuestro pueblo me dio la bienvenida, pero al acercarme a nuestra casa, un cartel de "se vende" me paralizó. Confusa y alarmada, llamé de inmediato a Steven, solo para escuchar una risa en el otro extremo de la línea antes de que dejara caer la bomba. Vendí la casa y me mudé de nuevo con mis padres. Me encargué de todo mientras tú estabas fuera, dijo, con voz fría y sin ningún calor. Nada de lo que Steven dijo tenía sentido, así que conduje directamente a la casa de mis suegros, que estaba a solo 10 minutos. Lo primero que vi fue un montón de mis pertenencias apiladas frente a la puerta. Mientras procesaba esto, un contratista llegó, tocó el timbre, intercambió algunos papeles con Betty y comenzó a cargar mis cosas en su camión. Poco después, Steven apareció, y tanto él como Betty lucían inusualmente alegres, vestidos con ropa elegante cerca de un coche de lujo que no reconocí. La escena era surrealista mientras contaban un montón de dinero con expresiones de júbilo. Con incredulidad y rabia, confronté a Betty, exigiendo, ¿qué está pasando aquí, Betty? Con una risa despectiva, respondió, te saqué todo ese desorden de la casa. Nunca supiste cómo manejar tus cosas, siendo tan adinerada y todo. Sus palabras dolieron, y continuó, has sido una esposa negligente, poniendo a tus padres antes que a tu marido. Me da pena, Steven, tener que lidiar con una esposa como tú. Por eso le dije que te dejara. Steven, con frialdad, me informó que la casa ahora estaba legalmente a mi nombre, lo que Betty usó para justificar la venta. Como tú me dijiste que podía hacer lo que quisiera, pues lo hice, explicó, mostrándome el contrato firmado con la compañía inmobiliaria hace un mes. Betty entonces sonrió condescendientemente, como si hubiera ganado un juego, y sentí como la traición me envolvía por completo. No solo perdí la casa, sino que la persona en la que más confiaba había sido la que orquestó todo. Logré reunir mis pensamientos y enfrenté a Betty, mi voz firme a pesar del pánico que sentía por dentro. Pero la casa ya debería estar bajo contrato con otra inmobiliaria, ¿verdad? Y si es mi casa, cualquier contrato sin mi firma sería inválido. Hiciste esto sin mi permiso y ahora has violado el contrato. La inmobiliaria exigirá compensación. Betty respondió de manera despectiva. Escuché por parte de Steven que fuiste tú quien trató con otra agencia sin consultar a mi hijo. Eso no me importa, contestó con indiferencia. Simplemente hice lo que tú sueles hacer, manejar las cosas de manera independiente. Su indiferencia ante la legalidad de sus acciones era asombrosa. Si hay compensación que pagar, debería ser por tu culpa. Es tu casa, ¿verdad? Me volteé hacia Steven, buscando algo de apoyo o comprensión. Pero lo único que encontré fue su sonrisa sarcástica, igual a la de su madre. Finalmente ha llegado el día, comenzó. Esto es venganza, ¿sabes? Sus palabras fueron cada vez más hirientes a medida que continuaba. Siempre te has burlado de mí por ser pobre. Siempre me he sentido como un extraño en tu familia, con sus diferentes estándares y valores. Tú y tus padres probablemente se reían de eso. Su amargura se derramó en sus palabras cuando dijo, ser pobre no es divertido, ¿verdad? Ahora te voy a mostrar lo que el dinero puede hacer. No voy a dejar que tú seas la única con una vida cómoda. Con eso, Steven me entregó los papeles del divorcio, todos llenados excepto por mi firma. Podría haber hecho que mi mamá manejara todo y los presentara. Pero, ¿dónde estaría la venganza en eso?
la situación se intensificó dramáticamente, casi como una escena de película donde las tornas se giraban de manera impactante. Steven y Betty estaban visiblemente satisfechos, disfrutando de lo que creían que era su momento de victoria. Sin embargo, cuando su alegría alcanzó su punto máximo, sentí como mi ira se disipaba, reemplazada por una realización clara de su error. Miren, lamento interrumpir su momento de triunfo, pero esta casa ya no es mía, dije tranquilamente, mientras un plan comenzaba a formarse en mi mente. Han cometido un gran error. Ustedes serán los que sufrirán las consecuencias, no yo. Decidí que ya no iba a protegerlos ni ocultar sus mentiras. Era hora de exponer todo, sus acciones, motivadas por el rencor y una noción equivocada de justicia. Pronto les pasarían factura. Ya no iba a seguir cubriendo sus errores. Era el momento de que la verdad saliera a la luz. Saqué un documento de mi bolso y lo desplegué frente a Steven y Betty. Este es el documento oficial del registro de la casa, les expliqué con calma. ¿Recuerdan nuestra conversación telefónica el otro día? Pues, la propiedad ha sido legalmente transferida a nombre de Steven. Con el accidente de mis padres, el proceso se retrasó, pero se finalizó la semana pasada, justo cuando ustedes decidieron vender la casa. La cara de Betty cayó, la confusión era evidente en su rostro. No escuché nada sobre esto, dijo. Por supuesto que no lo escuchaste, respondí. Traté de llamarte para saber si debía enviártelo por correo, pero apenas me prestaste atención y solo me dijiste que lo manejara yo. Probablemente ni lo recuerdas, pero te pregunté si estaba bien. Steven observó el documento del registro. Su expresión pasó de sorpresa a preocupación. Betty, igualmente sorprendida, me confrontó. ¿Qué estás diciendo? Esto fue lo que mis padres realmente querían, continué. Ellos siempre vieron a Steven como su hijo y te respetaban mucho. Betty, creyeron que darnos la casa no solo era un gesto de amor, sino también un homenaje por lo bien que criaste a Steven. Dejé que el peso de mis palabras calara hondo. Lo que ustedes han hecho es una traición, no solo hacia mí, sino también hacia las verdaderas intenciones de mis padres. Steven y Betty se veían visiblemente sacudidos. Sus manos temblaban mientras se tapaban la boca. Les mencioné que este lío involucra a 2 agencias inmobiliarias, y que sin duda buscarían compensación por la violación del contrato. Me pondré en contacto con la agencia con la que originalmente firmé, les expliqué. Les sugiero que contacten a la agencia con la que ustedes trataron para resolver esto por su cuenta. Hice una pausa y los miré a ambos, la decepción clara en mi tono. No puedo creer que la agencia haya aceptado una explicación tan apresurada y siguiera adelante con el contrato. Si tenían problemas o dudas, deberían haber sido sinceros conmigo, no recurrir a la mentira. No se trata de ser pobre, se trata de ser honesto y respetuoso. Mi frustración alcanzó su punto máximo y mi voz se alzó mientras confrontaba a Steven y Betty. Esto no se trata de dinero, se trata de la pobreza de sus corazones, declaré con firmeza. En ese momento, saqué mi celular, con la intención de llamar a la agencia inmobiliaria para reportar el engaño. Pero justo cuando estaba a punto de marcar, Steven intervino, su voz llena de desesperación. Espera, esto no es lo que quería. Estaba solo molesto porque te fuiste. Intentemos resolver esto juntos, como pareja. Su siguiente sugerencia sonaba a desesperación y naivismo. Sé que podría comprar la casa que está actualmente en el mercado, llamar a la antigua agencia inmobiliaria y podríamos pretender que esto nunca pasó. Tú eres rica. Así que puedes permitirte eso, ¿verdad? Su súplica fue interrumpida por Betty, quien había estado callada y furiosa a su lado. Su miedo de perderlo todo de repente cambió su lealtad. Steven, ¿ahora te estás volteando contra mí? Después de que yo arreglé todo para ti, no puedo creer que pongas a tu esposa antes que a tu madre. ¡Qué hijo tan despiadado! Sus palabras, cargadas de ironía, me dolieron. Pero respondí rápidamente. Oh, pero según lo que dijiste antes, Betty, poner a los padres en primer lugar es algo despreciable, ¿verdad? Entonces, deberías estar feliz de que Steven no sea una persona despreciable. Deberías sentirte orgullosa de él, de tener un hijo tan decente. Betty se quedó sin palabras, atrapada en su propia hipocresía. Steven, al ver una oportunidad, trató de ganarme de nuevo. Margaret, eres la persona más importante para mí ahora mismo,
Voy a cambiar mi actitud y haré todo lo posible. Por favor, no me malinterpretes, dijo. Sus palabras no me conmovieron. Nadie mencionó el perdón, respondí, mientras apartaba su mano cuando trató de tomar la mía. Estaba completamente desencantada con sus excusas y falta de responsabilidad. Ya estoy cansada de tu flojera, Steven, y cada vez que algo sale mal, echas la culpa a otros y esperas que ellos resuelvan tus problemas. ¿Cómo puedo confiar en que vas a cambiar? Mis palabras finales hacia él fueron claras y duras. No soy tu secretaria ni tu sirvienta. Como adulto, deberías asumir la responsabilidad de tus actos. Esto lo pagarás por el resto de tu vida, tanto tú como Betty. Con determinación, tomé los papeles del divorcio de las manos de Steven. Estampé mi firma en ese mismo momento y los dejé allí, parados en un silencio atónito. Después de ese día tumultuoso, los trámites del divorcio, aunque complicados, finalmente se finalizaron. En un giro irónico, Steven y Betty luego acusaron a mi familia, alegando que fueron engañados por mis padres y pidieron compensación. La situación aún no terminaba, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la conciencia tranquila y una firme determinación de proteger la integridad de mi familia. Como se esperaba, Steven y Betty perdieron su demanda. Sus tácticas fraudulentas no solo fracasaron, sino que también los dejaron financieramente responsables de una compensación considerable a ambas agencias inmobiliarias involucradas. Las consecuencias de sus acciones se convirtieron en un juego de culpas entre ellos, lo que sugería que su futuro sería largo y complicado. Mientras tanto, mi empleador había organizado que pudiera seguir trabajando a distancia, lo que me permitió quedarme con mis padres y apoyarlos durante su recuperación. Regresar a la casa de mis padres ha sido una experiencia estabilizadora. Cada día enfrentamos su rehabilitación juntos, compartiendo pequeños pero significativos gestos de cuidado. Tu baño está listo, me dice mi padre. Un gesto sencillo de amabilidad después de un largo día. Gracias, le respondo. Yo lavaré los platos para que tú te relajes un poco. Después de todo, debes estar cansado por la rehabilitación de hoy. No, tú primero. Margaret insiste. Yo limpiaré la bañera después. Ve y tómate un tiempo para ti, le digo. Vivir con ellos nuevamente ha sido un proceso que nos ha unido aún más, con pequeños gestos de amor que son la verdadera base de nuestra familia. Soy testigo del apoyo inquebrantable que se brindan mutuamente, incluso mientras continúan recuperándose del accidente. Es en estas interacciones cotidianas y silenciosas que me he dado cuenta de lo que faltaba en mi matrimonio con Steven, el respeto mutuo y la consideración. Inicialmente, el divorcio trajo consigo una ola de tristeza y frustración, pero al observar a mis padres, entiendo con mayor claridad lo que significa una relación amorosa y de apoyo. He aprendido lecciones valiosas sobre el respeto, la comunicación y el tipo de compañerismo que deseo tener. Si alguna vez decido volver a abrir mi corazón, seré mucho más cautelosa, armada con las perspectivas que he adquirido a raíz de esta experiencia. Estoy decidida a no causarles más preocupaciones a mi mamá y a mi papá. En lugar de eso, me enfoco en aplicar estas lecciones en mi vida, avanzando hacia adelante y expresando continuamente mi gratitud hacia mis padres. Este nuevo capítulo en la casa de mis padres no se trata solo de recuperación, sino de comenzar algo nuevo, fortalecido por la sabiduría adquirida de experiencias pasadas y un renovado aprecio por la familia que siempre ha estado a mi lado. Hola, me llamo Donna y tengo 29 años. Actualmente me estoy preparando para la llegada de mi bebé en casa. Sin embargo, mi relación con mi suegra es tensa. A menudo habla mal de mí con mi esposo cuando piensa que no la escucho. Sus duras palabras aseguran que soy poco amable, inútil y que carezco de buenas cualidades. A pesar de mi deseo de confrontarla, mi embarazo me insta a mantener la paz, por lo que elijo enfocarme en mi bienestar y en la emoción de conocer pronto a mi bebé. Para mantener mi ánimo en alto, hago caminatas diarias y hablo con mi vientre, disfrutando de estos preciosos momentos de anticipación. Pero estos momentos tranquilos a menudo se ven interrumpidos por las visitas inesperadas de mi suegra. Tiende a quedarse más tiempo del deseado, criticando todo, desde las comidas que preparo hasta la decoración del cuarto del bebé. Cuando mi bebé nació, fue un momento de alegría, aunque caótico. Disfruté la experiencia de criar a mi hija en el alegre ambiente de la casa de mi infancia,
Informé a mi esposo que volvería a nuestra casa el próximo fin de semana, aunque en el fondo deseaba prolongar mi estancia en casa. La distribución de las responsabilidades domésticas me pesaba, ya que mi esposo mostraba poco interés en las tareas del hogar, lo que aumentaba mis preocupaciones. Sosteniendo a mi hija Amanda mientras dormía, le susurré imaginando los cambios que haríamos para crear un espacio acogedor y cálido para ella en lo que sería su nuevo hogar. Al llegar a nuestra casa, cargada de bolsas, esperaba una mano amiga al tocar el timbre, pero no hubo respuesta. Logré abrir la puerta y entrar solo para descubrir una escena de caos. La sala estaba en desorden, no solo desorganizada, sino aparentemente saqueada. Temiendo un robo, salí rápidamente y llamé a la policía, con la voz temblorosa al explicar la situación, mientras mi bebé comenzaba a llorar, aumentando mi pánico. En ese momento de angustia, un amable vecino notó nuestra situación y nos ofreció refugio en su casa. Ayudaron a calmar mis temores y a consolar a mi hija, que pronto se quedó dormida de nuevo después de ser alimentada. Este gesto de amabilidad en medio del caos fue un pequeño consuelo en un día abrumador. Cuando las sirenas de la policía resonaron cerca, regresé a mi casa con la presencia reconfortante de los vecinos a mi lado. La puerta principal seguía cerrada con llave, abrumada por el desorden que había descubierto antes en la sala. No me atreví a revisar el resto de la casa. Al contar la situación a la policía, elogiaron mi decisión de quedarme afuera, explicando el peligro potencial de enfrentar a un ladrón. Sus palabras me hicieron darme cuenta de la gravedad de la situación, amplificando mis temores iniciales. Justo cuando terminé de explicar, una voz llena de incertidumbre cortó la tensión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí la policía? Era mi suegra. Rápidamente le informé, es serio. Nuestra casa fue robada y sospechamos que fue un allanamiento. La policía está revisando todo. Antes de que pudiera responder, sentí un dolor repentino en mi mejilla. Mi suegra me había abofeteado. Mi visión se nubló por el impacto y, en medio de la multitud de vecinos y oficiales, instintivamente me llevé la mano a la mejilla ardiente. Su rostro estaba enrojecido de ira mientras gritaba, acusándome de ser irresponsable por involucrar a la policía en un robo. Su reacción me dejó atónita. No podía entender por qué estaba tan furiosa, especialmente con el dolor que ahora palpitaba en mi mejilla. Un vecino intervino, tratando de explicar que llamar a la policía era lo correcto y que su trabajo era precisamente manejar tales incidentes. Sin embargo, mi suegra no cedía. Continuó recriminándome por haber vuelto a casa de mis padres durante el parto, llamándome inútil por no haberme quedado en casa para manejar las tareas del hogar. Estaba molesta porque había causado una escena al llamar a la policía, a pesar de los intentos de todos a mi alrededor de calmar la situación y defender mis acciones. Su ira no disminuía, y sus palabras resonaban en mis oídos, añadiendo a la atmósfera surrealista y angustiante del día. Mientras intentaba entender el caos que se desarrollaba, noté algo extraño. A pesar de que nuestra casa podría haber sido robada, mi suegra no mostraba ninguna preocupación por los objetos que pudieran faltar. Además, me pareció extraño que, aunque era la primera vez que conocía a su nieta, no mostraba ningún interés en ella. Mis intentos de dar sentido a la situación parecían no tener eco, ya que nadie a mi alrededor parecía apoyar mi perspectiva. Eso no es lo importante. ¿Cómo puedes acusarme sin siquiera disculparte? La desafié, pero ella ignoró por completo mi pregunta y continuó con su diatriba. ¿Qué está pasando aquí? De repente, mi esposo Scott interrumpió, con una actitud sorprendentemente calmada en medio de la tensión. Scott, escucha esto. Es horrible, exclamó mi suegra, su rostro iluminándose al ver a su hijo. Donna ha llamado a la policía. ¿Puedes creerlo? Insiste en que nos han robado, pero eso es ridículo. Se burló. Es cierto. Donna, tal vez te estás equivocando sobre el robo. Está molestando a los vecinos, y la policía tiene otras cosas que atender, dijo Scott, intentando apaciguar la situación. Me quedé perpleja, no solo por la actitud despectiva de mi suegra, sino también por la inesperada postura de Scott. Espera, Scott, nuestra casa no está solo desordenada, la policía sigue investigando. No podemos estar seguros si fue un robo, pero algo está mal dentro. Necesitamos verificar si falta algo y hacer una denuncia. Insistí. No, absolutamente no, me cortó Scott severamente.
¿Por qué? La confusión aumentaba, haciendo que la conversación fuera cada vez más desconcertante. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras la realidad se imponía. Había regresado a una casa donde nadie estaba presente y todo estaba en desorden. La falta de apoyo y las actitudes despectivas de mi esposo y mi suegra me dejaron sintiéndome completamente aislada e incomprendida. Quedé atónita, no solo por la reacción de mi suegra, sino también por la respuesta de Scott. Espera, Scott, nuestra casa no está simplemente desordenada. La policía sigue aquí investigando. Aún no podemos confirmar si fue un robo, pero algo no está bien. Necesitamos ver si falta algo y posiblemente presentar un informe, expliqué con seriedad. No, absolutamente no, me interrumpió abruptamente, alzando la voz. ¿Pero por qué?, pregunté, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más confusa. Me sentía perdida y abrumada, con lágrimas empezando a brotar de mis ojos. Volver a casa y encontrarla hecha un desastre y sin nadie presente había sido aterrador. Y ahora la falta de comprensión de mi propia familia solo aumentaba mi angustia. Mientras intentaba contener el llanto, un vecino amable notó mi malestar y vino a ofrecerme un abrazo reconfortante. Su calidez fue un pequeño consuelo, permitiendo que las lágrimas que había estado luchando por reprimir finalmente escaparan. A medida que la situación se desarrollaba ante mí, tanto mi suegra como mi esposo parecían irritados y simplemente me observaban mientras intentaba explicarles. ¿Por qué no me entienden? Mi voz reflejaba mi angustia, y parecía que afectaba a mi hija también, ya que se despertó llorando. Su llanto solo aumentó la molestia de ellos, sumando tensión, con los vecinos mostrando amabilidad y la policía con miradas de preocupación. Terminé pasando la noche en la casa de un vecino, después de que me sugirieran hacerlo. Donna solo está exagerando. Entremos, dijo mi suegra, minimizando la situación, mientras mi esposo añadía, sí, Donna, cálmate. Parecían imperturbables ante el caos en nuestro hogar y entraron rápidamente después de que la policía concluyera su investigación preliminar. De pie frente a la puerta cerrada de la casa de mi vecino, recordé las palabras despectivas de mi esposo y cómo aún permitía que su madre lo tratara como a un niño, algo que él encontraba molesto. Normalmente, prefería seguirle la corriente para evitar conflictos, un hábito que ahora me dejaba abandonada y herida. A pesar de sentirme aislada, no podía quedarme afuera indefinidamente. Después de disculparme repetidamente por la molestia, pasé la noche en casa de mi vecino, susurrándole a mi hija mientras se dormía. Mamá debe ser fuerte, haré lo mejor que pueda. Al día siguiente, volví a casa y encontré a mi suegra y a mi esposo ya allí. ¿Te quedaste aquí anoche con todo este desastre?, preguntó mi suegra, señalando el salón, que estaba algo recogido, lo suficiente como para que pudieran sentarse, pero aún visiblemente caótico. Había revisado las otras habitaciones con la policía el día anterior, y estaba claro que habían sacado cosas de los armarios en todas las habitaciones. El desorden estaba por todas partes. A pesar de criticar siempre mi manera de limpiar, mi suegra había permanecido en la casa en ese estado sin hacer ningún esfuerzo por ordenarla. Simplemente se sentó allí, con una expresión de desagrado. ¿Qué quieres decir? De verdad, me sorprendió su tono y la insinuación de que, de alguna manera, había abandonado a mi familia por quedarme fuera, cuando en realidad había sido ella quien no mostró empatía ni ofreció ayuda durante el problema. Sus palabras me hirieron, resaltando los profundos malentendidos y la falta de apoyo que definían ese momento tan difícil. Contraataqué sus acusaciones con una respuesta firme. No es que me haya ido, es que ustedes no escuchaban lo que estaba diciendo. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablar así?, exclamó mi suegra, su rostro rápidamente contorsionado por la ira. Scott intervino, intentando minimizar la situación. ¿Ya te calmaste?, preguntó en un tono que solo avivó aún más mi frustración. Algo dentro de mí alcanzó su límite. Tienes razón, no es como si hubiéramos sido robados, dije, sorprendentemente tranquila a pesar del tumulto interno. Scott simplemente esbozó una sonrisa, aparentemente satisfecho con su suposición. Finalmente lo entendiste, sí, estabas exagerando con lo del robo. En fin, empieza a limpiar, ordenó, como si el desorden fuera completamente mi responsabilidad. Limpiar y cuidar de la casa son las tareas de una esposa, ¿no?
intervino mi suegra con un tono dulcemente repugnante, como si estuviera hablándole a un niño o una mascota. No voy a limpiar, es tu desorden, así que tú deberías limpiarlo, repliqué, sintiéndome disminuida por sus actitudes denigrantes. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Como era de esperar, reaccionaron mal ante mi desafío. Eres una esposa terrible, ponte a trabajar, soltó mi suegra, claramente irritada. ¡Qué fastidio!, gruñó mi esposo, en señal de acuerdo. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Les entregué los papeles de divorcio que había preparado y llenado esa misma mañana. Quiero el divorcio, dije con firmeza. Mi esposo parpadeó, sorprendido por mi decisión. Así es, quiero el divorcio ahora mismo, declaré con determinación, sin titubeos. En ese momento, mi suegra arrebató los papeles de divorcio dramáticamente, fingiendo angustia. Oh, pobre Scott, ser tratado así es tan terrible, se lamentó, consolándolo como si fuera un niño. ¡Qué bebé tan grande! No, pensé con amargura, agotada completamente de paciencia. ¿Qué acabas de decir, Donna?, gritaron ambos, su ira alcanzando el punto de ebullición. ¿No me escucharon o están fingiendo no entender? Scott, firma los papeles de divorcio ya. Sabía que era mezquino, sabía que no debía rebajarme a su nivel, pero no iba a retroceder esta vez. Para ese momento, ya no me importaban sus exigencias. Deja de bromear y discúlpate, gritaron, empujándome al suelo y sujetándome con fuerza. La fuerza de Scott era abrumadora, me costaba respirar y las lágrimas llenaban mis ojos. Justo entonces, mis padres llegaron corriendo a mi ayuda, seguidos por el oficial amable que había conocido el día anterior. Mientras luchaba por recuperar el aliento, una ola de alivio me envolvió al verlos. ¿Por qué irrumpen así? Váyanse de inmediato, demandó mi suegra, su voz cargada de indignación, mientras ella y mi esposo eran retenidos por el oficial, luchando contra su agarre. Es inútil, han sido sorprendidos agrediendo a alguien, declaró el oficial con la ayuda de mi padre. Me puse de pie, mi determinación fortaleciéndose mientras miraba a las dos figuras que aún intentaban liberarse. De hecho, le pedí al oficial que viniera a revisar la situación de ayer. Nunca esperé un ataque, expliqué con calma, mi voz firme a pesar del caos. ¿Qué está pasando?, gruñó mi esposo, con confusión y enojo mezclándose en su voz. Tenemos una cámara de monitor de bebé instalada en esta casa para nuestra pequeña Amanda, continué, sin inmutarme por su tono. Es una cámara de transmisión en vivo. No grabó a la persona que destrozó la habitación, pero... hice una pausa, notando su repentina relajación. ¿Y qué si es una cámara en vivo? La amable vecina que nos ayudó ayer está vigilando esta habitación en este momento. Escucharon tu conversación ayer, junto con muchas personas en la estación de policía. Mis padres también estaban viendo. Después de que mi suegra y mi esposo se retiraron detrás de la puerta el día anterior, comencé a revisar la cámara del monitor de bebé. La policía ya sospechaba que todo el allanamiento parecía sospechoso, tal vez incluso planeado. Planteé la posibilidad, no solo mi suegra, sino también mi esposo podrían estar involucrados. Acertaron. Cuando llegué a casa, la habitación estaba hecha un desastre y ambos actuaron sorprendidos, echándome la culpa. Planearon hacer que mis padres se disculparan, diciendo que no querían una nuera que hiciera algo así. Mi voz era firme, transmitiendo la traición y el dolor. Habían orquestado todo esto. Esta revelación pareció sellar su destino mientras se daban cuenta de la profundidad de las pruebas en su contra. Mientras estaba frente a todos, la tensión era palpable. Ni siquiera querían una nuera porque tuvimos una niña, no un niño. Querían reemplazarme con alguien más, ¿verdad? ¿Y qué es esto de una aventura que aprobaste? Solté todo, exponiendo las dolorosas verdades. La habitación se volvió fría, todas las miradas fijas en ellos. Debe ser un error, tartamudeó mi esposo, su voz traicionando su nerviosismo. No, nunca te engañaría. Donna, ¿tienes algo más que decir? Deja de decir tonterías, interrumpió mi suegra, perdiendo momentáneamente la compostura, lo que solo la alejó más de todos los presentes. Me mantuve firme, negándome a ser juzgada en términos tan injustos. No quiero una familia que no se preocupa por cómo está nuestra bebé. No es justo que nuestra vecina,
quien ha estado cuidándola, muestre más amor que mi propia familia. La decisión estaba clara en mi mente. Me voy a la casa de mis padres. Sí, pediré el divorcio y lucharé por la custodia de nuestra hija. Parece que eso es lo que todos querían. No, espera, no a la estación de policía. No quiero ir. Suéltame. Tanto mi suegra como mi esposo armaron un escándalo mientras la policía se los llevaba. Después de todo, se volvieron infames en el vecindario, y no de buena manera. Intentaron enmendar las cosas ofreciéndome un acuerdo de divorcio, pero ya era demasiado tarde. Los rumores ya se habían extendido y, a pesar de su insistencia, nadie les creía. Regresé a la casa de mis padres, donde ahora estoy criando a mi hija con su apoyo. Gracias a la recomendación de una amiga, encontré un trabajo cerca. No es fácil, y tengo mis preocupaciones, pero cuando veo la sonrisa de mi hija, siento una renovada determinación para dar lo mejor de mí. Trabajaré duro para criar bien a Amanda, asegurándome de que crezca sin parecerse en nada a su padre.